Hermanos, buenas tardes. Gracias al Señor porque hoy pudimos llegar. Gracias por los que estamos aquí presentes. Teniendo en cuenta lo que hemos tenido de enseñanzas en el último tiempo, recordamos entonces que estamos con el tema de el servicio. En el servicio se incluyen varios temas que van con él, como, como los dones. En los dones hemos visto unas introducciones que nos llevan al servicio. Y Camilito en las dos últimas sesiones nos hizo el favor con el Señor primeramente de conocer del don de la fe. Y este don, pues ya vimos que tiene dos connotaciones, que es la fe que recibimos desde un principio, la fe que se genera cuando nosotros creemos, cuando vemos que el, que el Señor, que el Señor nos adopta y nos realiza y nos forma ahora como coherederos de la salvación y de la vida eterna, ¿cierto? Hoy vamos a ver la esperanza, y la esperanza va conjunta a lo que es la fe, y lo que es la fe va conjunta con lo que es el amor. Estas tres eh, características, estos tres vínculos perfectos que existen entre fe, esperanza y amor es lo que hace que ese don dado en fe se complemente. La esperanza no es un don ministerial como tal, así como lo vimos en Corintios 12. En Corintios 12 vemos que a algunos se les dio ese don de la fe, pero en este caso no. La esperanza ayuda en nuestro paso. Dando este comienzo, entonces comencemos, si el Señor los permite y los hermanos nos ayudan, me ayudan también a estar muy atentos. Comenzamos con Mateo 24. Mateo 24, ¿qué hace? ¿Qué nos dice? Mateo 24, desde el verso 3, nos dice: estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Él ya venía hablando varias palabras, venía edificando a la iglesia, venía hablando contra los fariseos, venía hablando y diciendo cómo los escribas y fariseos tenían confundida el camino, tenían confundido su forma de ver, y tenían confundido su proceder. Después él dice que Jesucristo hace una profecía, y en esta profecía habla del templo. Ahí en el 2, volviendo un momentico, dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra y que no sea derribada. O sea que ahí estamos viendo otro don que se va a ver más adelante, que es profecía, dones ministeriales. Son dones y son ministerios. Y son cosas que el Señor Jesucristo nos fue enseñando, y son cosas y son necesarias para nuestra vida y nuestro crecimiento en Cristo, como lo vimos anteriormente con la fe. Entonces aquí todo se va conectando en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo y la evidencia de lo que debemos ser en Cristo. Y entonces dice: y estando él sentado en ese monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal
habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y del fin del siglo? O sea, le hacen la pregunta. Porque él les habla de un tema muy específico, una profecía. Entonces ellos se van al futuro. Dice, ¿y cuándo fue esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo es? ¿Qué señales habrán? Y es algo natural en nosotros que nos preocupemos a futuro, ¿cierto? Es algo natural en nosotros que nosotros como comúnmente vamos a mirar al futuro. Mas cada día lleva su afán. Y como cada día lleva su afán, responde Jesús y les dice, mirad que nadie os engañe. O sea que hay que tener en cuenta de que el Señor habla primeramente en tiempo presente. O sea, escuchen lo que les digo atentamente. Nosotros tenemos una línea de tiempo. Perdón que me copie de los que estudian con líneas de tiempo. Nosotros tenemos una línea de tiempo donde nacemos del año 0 y terminamos en un año que no sabemos. En esta línea de tiempo nosotros vamos todos los días marcando un presente. Ese es el que nos importa, el presente. En ese estaba Cristo, en ese momento. Y Cristo les dijo, ojo a su presente. Gócense de su presente y estén atentos. ¿De qué debemos estar atentos? ¿Cierto? Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Ese que tanto esperaban ellos en ese momento. Yo soy el Mesías. ¡Ah! El Mesías, el que esperábamos. Y a muchos engañará. ¿Por qué? Porque piensan a futuro. No están atentos de ese presente. Y es que este don de la fe que va atado a la misericordia, a la esperanza. Entonces tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos amor. Este se vive cada día. Todos los días tú estás alimentando en tu vida. Estás teniendo como base fe, esperanza y amor en cada día de tu día. Sea el pasado lo que se hizo, bueno o malo, el Señor tenemos para descansar en Él si fue malo, porque con Él tenemos perdón. En el presente porque tenemos que estar atentos, oídos abiertos, ojos abiertos. Y en un futuro, en lo que esperamos en Él. Ahorita lo hablábamos en la cena. Celebramos la cena del Señor recordándolo, tiempo pasado, para que nuestro día podamos como poder estar siempre recordándolo y nosotros estamos en este presente, aunque lo estamos recordando, pero estamos en el presente, ¿sí? ¿Y qué anhelamos? Su venida. Entonces acá viene la venida del Señor. Todo se atiende bajo un cronos que nosotros tenemos. Cada uno tenemos un cronos. ¿Sí? Este cronos está sujeto bajo ¿qué? Bajo el Señor mismo. El Señor mismo tiene un tiempo preciso, un tiempo momentáneo, un tiempo exacto, un tiempo kairos. En este tiempo kairos nosotros debemos estar atentos con estas virtudes que fueron dadas del Señor directamente para que nosotros podamos seguir adelante. Pero ya como que me estoy adelantando mucho. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Perdón, yo me comí una. Porque vendrán muchos diciendo. Y oiréis guerras y rumores de guerra. ¿Cierto? Es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
Y habrá pestes, ya vivimos hace poco una, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo estamos escribiendo esto? Como Evangelio se está escribiendo unos años posteriores del Señor Jesucristo. Y ya estamos hablando de principios de dolores. Estamos en esos principios de dolores. Seguimos en esos mismos. Estamos en esos tiempos. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este amor es amor ágape. O sea, está hablando del amor que compartimos con el Señor. Es algo que vemos día a día. El amor con el Señor se nos apaga. Por eso hay que trabajarlo. Por eso hay que insistir en él. Por eso no solo podemos estar en conexión con el Señor de domingo y el siguiente domingo. Tenemos que estar en conexión con el Señor orando sin cesar. Leyendo su palabra. Pensando en Él. Preguntándonos el Señor qué querría con esta situación que estoy viviendo. Yendo al manual y diciendo, el Señor quiere de pronto esto. ¿Cómo tengo la certeza? Orando y preguntándole, teniendo comunión con el Señor. Esto lo hemos visto ahorita y lo hemos visto durante ya todos estos meses anteriores. Lo hemos visto en Timoteo, lo hemos visto en Tito, lo hemos visto en Colosenses, lo hemos visto en Filipenses. Hemos visto todo esto siempre. Y por eso puedo decirlo en ese momento. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cómo así? ¿No éramos ya salvos? ¿Cuándo fuiste salvo? En algún punto de esta línea, tú, de pronto acá, de pronto de nacimiento, o de pronto ya llegando al final, creíste. Creer. Cuando creímos, fuimos hechos herederos. Y entramos a participar con el Señor en vida eterna. Entonces acá lleva vida eterna. Con esta vida eterna, ¿qué pasó? O sea, se salvó, ¿cierto? Pero acá claramente dice, más el que persevere hasta el fin. O sea que estamos hablando de un tiempo en que estamos en que ellos nos dicen que es como de para acá. Es un tiempo posterior a esta salvación. O sea, la primera salvación es la que nos está dando el Señor cuando creemos. Esta es dada ¿por qué? Por gracia, muy bien. Gracia. Esta salvación se puede decir que para nosotros es gratis, ¿cierto? Entonces acá no costó. Porque es solo obra del Señor en la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir con esto acá? Que persevera hasta el fin. Quiere decir que entonces, como lo hemos visto anteriormente, nosotros comenzamos un proceso hacia adelante, un proceso con el Señor. Y por eso ahí dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero esta salvación, si nosotros la vamos a buscar, esta palabra salvo,
¿sí? Si la vamos a buscar allá en el original, esta palabra salvo tiene varias connotaciones, ¿sí? Y esta palabra salvo habla de librar. Entonces hacia acá nosotros vamos a ser libres. Nosotros vamos a ser apartados. Pero ante todo esa palabra salvo también tiene otro significado que es esperanza. O sea que aquí nosotros vamos a aplicar y vamos a conocer qué es esperanza. Vamos hacia un futuro con esperanza. Y comienzan a armarse comienza a armarse todo este andamiaje que se necesita para poder crecer en Cristo. Terminando ahí en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces llegamos a la venida del Señor Jesús. Entonces, con la venida del Señor Jesús, ¿qué llega? El reino. ¿Pero acaso nosotros no recibimos a Jesús acá? Camilo, ¿tú recibiste al Señor Jesús acá? ¿Cuando creíste? O sea que solo lo vas a ver acá. No, entonces acá se devuelve esta parte de acá. Se devuelve hasta este punto. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros ya somos parte de un reino. Que nosotros ya vivimos una expresión del reino. Pero este reino no es completo. Este reino es incompleto y es imperfecto por nosotros. Porque todos los días pecamos. Y todos los días debemos pedir perdón. Ahora, este andar, ¿qué quiere decir? Que es el reino. Vamos así, vamos en este punto, vamos a llegar aquí al reino, vamos con la venida del Señor, anhelamos la venida del Señor, ¿cierto? Porque eso es a lo que nosotros necesitamos llegar, a la venida del Señor. Nosotros vamos a recordar un momentico algo que Camilo habló hace 8 días y es Hebreos 11. Y en Hebreos 11 él hablaba de la fe. ¿Qué es la fe? Recordemos el concepto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos en el Señor. Estamos convencidos de su obra. Y esto hace que nosotros cambiemos. Y esto hace que nosotros pasemos la hoja de una manera trascendental y comencemos a hacer ese giro de 180 grados de la maldad que tenemos nosotros hacia la santidad que necesita el Señor. Y de esa fe, en este Hebreos 11 habla de varios significados y de varias consecuencias que se ven con la fe. Y Camilo hablaba que era también de parte del don de fe. Entonces, así rápidamente dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Importante. Todo esto que estamos haciendo desde acá, desde creer, ¿cierto? Tiene un antes y tiene un después. Ese antes era un testimonio corrupto. Por la naturaleza que tenemos. O sea, por la naturaleza de pecado.
apartados, ¿sí? Pero aún así tenemos pecado, porque pecamos todos los días, ¿sí? Nuestra naturaleza no se pierde, pero el Señor la lava en su sacrificio y entonces la vuelve, la tiene que convertir en nosotros en testimonio de fe. Que busca un buen testimonio. Este testimonio dice Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Ofreció al Señor excelente sacrificio. O sea que él, aquí comienzan a entrar, dentro de este testimonio de fe, comenzamos a ver muchas necesidades que tenemos nosotros. Entonces, excelente sacrificio. Este excelente sacrificio habla de él hasta estos días. Así lo dice. Más adelante dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, por la fe. Algo sobrenatural. O sea que por la fe podemos también experimentar hechos sobrenaturales a nosotros. Entonces, sobrenaturales al hombre, pero no sobrenaturales al Señor. Eso es parte del Señor. Entonces el Señor nos va compartiendo estos hechos sobrenaturales sobre nosotros. ¿Y qué es sobrenatural? La fe. Porque la convicción de lo que no se ve. La misericordia, porque es a lo que vamos. La misericordia, porque es con lo que nosotros vamos a experimentar el diario vivir del Señor. Y también la esperanza, porque es a lo que nosotros vamos a llegar. Todo esto basado en amor. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor fue único y fue en amor. No hay mayor expresión de amor que la del Señor Jesucristo. Dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Ah, profecía. Otro don que es ministerial. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y más adelante dice, Isaac y Jacob, coherederos de la misma, fueron coherederos de la misma promesa. Ah, bueno. Entonces, tenemos una profecía de amor por una herencia, por lo que es el futuro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, expuesta en Abraham, y en ellos hubo obediencia. Dice Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Otro aspecto sobrenatural. Una mujer de 100 años recibió ese contentamiento y esa fuerza para poder tener el deleite de poder concebir un hijo y poder después tenerlo en un parto. Entonces tenemos algo que también afecta al cuerpo, fuerza. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Entonces el Señor, por la fe, nos salvaguarda. Nos guarda y nos aparta. Escogiendo antes y después dice, ya grande, porque eso es cuando está pequeño, ya grande, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué se lo daba? El hecho de ser egipcio. ¿Qué se lo daba? Ser el hecho de ser de casa del faraón. Dice, por la fe conquistaron, se conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ya hablando de más adelante de lo que siguió. Jueces, profetas, reyes, y a llegar a Jesucristo, que es como la culminación de lo que es la fe, porque Jesucristo es todo esto y nos lo dio a nosotros. Ahora, recordando todo esto como testimonio de fe y buenos testimonios, entonces nosotros ¿a qué vamos? A que vamos a un reino anhelando la venida de Jesús para llegar al reino, y en este reino vamos a tener que experimentar todas estas situaciones en fe, pero basados en qué? En la esperanza de que vamos a Jesús, de que vamos a Él. Vamos un momentico. Ay, se me perdió. Vamos un momentico a Tito 2. En Tito 2 nosotros ya lo estudiamos, ¿no? En Tito 2 él nos habla de la enseñanza de la sana doctrina. Parafraseando en el 2 dice, ancianos que sean sobrios. Entonces eh, nos va dando estatutos que él necesita para los ancianos que sean sobrios, para las ancianas sean reverentes, o sea, que hay ancianos, hay ancianas, mujeres jóvenes que sean amen a sus maridos y a sus hijos, que sean prudentes, castas, ¿sí? A los jóvenes que sean prudentes de igual manera, presentando todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Volvemos a un concepto que hemos estudiado mucho. Y este concepto en que dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. O sea que nosotros tenemos que llegar a ser irreprensibles. Todo este camino, todo esto que nos da, nos busca a nosotros ser irreprensibles. ¿Eso por qué? Porque el enemigo no solamente está hablando de Satanás, el enemigo está hablando de lo que todos hacemos en el día. ¿Sí? De lo que podemos ser juzgados por lo que nos escuchan, de lo que podemos ser juzgados por las acciones que hacemos, de lo que podemos ser juzgados por nuestros propios hijos como padres, de lo que podemos ser juzgados de hijos como por los padres, de todo se habla acá. Se habla de que vamos a tener, de que tenemos que buscar un excelente sacrificio, de que vamos a buscar obediencia, de que necesitamos fuerza en el Señor para poder cumplir sus mandatos, y que nosotros vamos en camino de irreprensibilidad. ¿Y todo por qué? ¿Basados en qué? En que la esperanza nos lleve a este punto, al anhelo perfecto que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que es esperanza. Dice en el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me adelanté. Entonces a eso va la misericordia. Perdón, a eso va la esperanza.
aguardando la esperanza bienaventurada. O sea que es doblemente bendecida. O sea que es algo que debemos ir a basarnos y debemos ir en ella buscando siempre encontrar todos estos testimonios de fe que van a formar el testimonio de Cristo en nosotros y que nos van a llevar a este reino. O sea que si nosotros buscamos el reino y buscamos todo esto, ¿qué es lo que buscamos en el reino con Jesucristo? Por allá lo dice en Apocalipsis, gobernar conjuntamente con Él. Es algo que anhelamos. Y en ese proceso nosotros tenemos que anhelar todo esto. Que unido a lo que decía en la primera epístola a Timoteo, es anhelar servicio, anhelar obispado, es anhelar lo que necesitamos nosotros de interacción con el Señor y con la iglesia para crecer en Él. Y para que todos, el cuerpo como tal, y toda esa función que nosotros estamos haciendo con los dones que tengamos, podamos ejercerlos. Vamos un momentico a Tesalonicenses, a 1 Tesalonicenses 1, desde el verso 3. Entonces en 1 Tesalonicenses vamos a leer desde el 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Está el apóstol Pablo hablándole a los tesalonicenses, hace su salutación y habla bien de esta iglesia local de Tesalónica. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, ¿sí?, de vosotros en nuestras oraciones. Voy a pasar un momentico a la versión a la nueva traducción viviente, en el segundo. Dice, al orar a nuestro Dios Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tiene a causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde están al orar al Dios el fiel trabajo? El fiel trabajo lo vemos acá. ¿Cierto? Las acciones de amor que realizan, todo lo que conlleva en esta parte. Entonces, todo esto reflejado con amor. ¿Y hacia dónde va? Hacia Jesucristo, que es la esperanza. Entonces, con eso nosotros podemos llegar a concluir que la esperanza es la causa de que exista la fe. Porque por la fe vamos a buscar este testimonio que nos acerque a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos este testimonio de fe, este buen testimonio, ¿nosotros a qué vamos? ¿A qué buscamos? Llegar a Jesucristo. Entonces la esperanza se convierte en eso, en la causa que hay en la fe. ¿Y se basan en qué? En amor. Ahí es donde se encuentra, esas virtudes se encuentran relacionadas. Necesitamos de las tres, no dejar de desconocer ninguna de ellas para poder seguir el camino que necesitamos y que los dones, como el de la fe, y los que vayan a tenerse, se puedan ejercer de una manera correcta. Vamos un poquitico más adelante y en la primera Tesalonicenses vamos al 4.
Vamos desde el verso 13. Ay, no cogió. Dice, perdón, que es que no puedo ver muy bien. 15. Dice acá en la versión de la Reina Valera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que tienen esperanza. Que no tienen esperanza, perdón. Entonces acá dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces nosotros llegamos acá, a este punto que no sabemos. Morimos, ¿cierto? Pero esta esperanza no pierde validez acá, porque aquí lo dice. Dice que lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Como es creyente, tiene esperanza. Por consiguiente, si yo muero antes de la venida del Señor Jesús, si yo falto, si yo parto con el Señor, la esperanza sigue viva hasta su venida, ¿cierto? Dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. O sea que resucitamos juntamente con él en su venida. Estamos ahí ejerciendo esa esperanza, ¿sí? La cual se ha trabajado anteriormente con el testimonio de fe, en vida, en esta vida. No, no es que la vida nos falle porque somos salvos en Él, seguimos vivos en Él eternamente y seguimos entonces ese camino hacia la venida del Señor Jesucristo. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. O sea que primero vienen los muertos en Él y después se encuentra con los que estén vivos acá. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Entonces es claro el Señor en que su esperanza de reunirnos con Él trasciende las barreras que nosotros tenemos en vida. Aún después de esta muerte de este cuerpo, nosotros como esperanza podemos aún tener la confianza de que vamos a vernos allá con el Señor. Aún así, y aunque ya desde acá nosotros somos salvos para eso, es importante que a todo esto que es gracia, le unamos todo esto que es testimonio de fe.
Y hablábamos que ellos eran salvos, y hablábamos por allá en Mateo que eran salvos porque eran librados. Cómo se libran de eso? Con todo este testimonio de fe. ¿Sí? Nos libramos de eso. O sea, que esta parte de acá que nosotros hablábamos que era de gracia y que para nosotros es gratis hasta acá. Aquí, como tal, también es gracia, porque por la gracia del Señor nosotros podemos llegar a hacer esto, porque Él es el que hace la obra, nosotros no podemos hacerla por nuestra naturaleza, pero acá sí ya nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Tener el convencimiento de que a lo que vamos en esperanza es lo que necesitamos llegar. Entonces acá tiene un costo. Este costo nos da el hecho de que debemos tener una se me olvidó la palabra, una consagración de nosotros con nuestra fe. Así que hermanos, recordando todo esto, recordando todo lo que hemos visto con Tito, con Timoteo, recordando todo lo que los pasos que nos dan el Señor en el crecimiento de una iglesia, en el crecimiento de de el cuerpo de Cristo, en nuestro crecimiento personal, nosotros vamos a buscar esa consagración con nuestra fe, esa consagración con Cristo, esa consagración con el Padre, esa consagración que viene por medio del Espíritu. Todo porque anhelamos la venida del Señor Jesucristo. No hay mayor anhelo en nuestra vida como cristianos que cuando viene el Señor Jesucristo. Vamos un momentico a 1 Corintios 13. Desde el verso 11 hasta el 13. Dice el apóstol: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Esta es en nueva traducción viviente. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego vemos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y acá en 1 Corintios el apóstol dice, y la mayor de ellas es el amor. Entonces hay 3 cosas: fe, esperanza y amor, que durarán todo este campo, todo este proceso, que dura si nosotros morimos hasta que venga el Señor, o si nos encontramos acá en su momento en que nos encuentre, encuentra como algo que es perfecto. Y acá cuando lo vemos, llegamos a eso que dice ahí ahora, todo lo que conozco es parcial. Todo acá es parcial.
Todo está incompleto. Y como está incompleto, necesitamos buscar la sabiduría del Señor para que se complete. Ya cuando llegamos a la venida, ya cuando culminamos el anhelo, ya cuando la esperanza cumplió su cometido, entonces, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Hermanos, ¿a ustedes les gustaría conocer completamente lo que es del Señor y lo que vamos a ver en su venida? Esperemos que sí, todos los días nos acordemos para hacerlo. Hay una última partecita que está en 2 Timoteo 4. Entonces, en la segunda carta a Timoteo, Pablo le habla a Timoteo ya culminando. Pablo ya está en, en ese encierro, en esas cárceles que ya sabe que no va a poder salir. Ya él sabe que más allá el Señor ya lo limitó y él acepta su realidad. El gozoso acepta su realidad y dice, llegará el tiempo. ¿Ese es el 2 o el 3? Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios... Perdón, si estoy bien. 4:3. Espera un momentico, ya la cambié de versión. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no, cuando no sufrirán la sana, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si les parece algo parecido a lo que está pasando. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteos, que están por acá, hermanas, también están para ustedes. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Esto es lo que nosotros debemos llegar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea que mantuvieron la fe y se mantuvieron en su esperanza. ¿Cierto? Y de ahí siguen las instrucciones más específicas para Timoteo. Pero hermanos, entonces, si nosotros llegamos acá, lleguemos en esa tónica. Apuntemos hacia allá, a ese buen ejemplo que nos dio Pablo, en que ha luchado la buena batalla y en que ha anhelado la venida del Señor como si todos los días el Señor viniera. El Señor viene hoy, me va a encontrar correcto. No vino hoy, gloria al Señor, porque me dice otro día más de oportunidad para hacer lo correcto delante tuyo. Y cada día se lucha la nueva batalla. Así que hermanos, este don de esperanza, no como don ministerial, sino como don complementario a la fe y al amor,
porque sin el uno el otro no puede existir. Así como el Señor es uno y son tres, ¿sí? Anhelemos esto como el Señor mismo, como lo que el Señor nos ha dado a nosotros para culminar en día a día, para ir cada día adelante. Nosotros tenemos alicientes grandes porque el Señor nos permite tener alicientes grandes, familia, hijos, en el caso de los que somos padres. Tú, podemos tener alicientes grandes, pero nuestro mayor anhelo como cristianos es la venida del Señor Jesús. Bueno, hermanos, Señor, a ti te damos gracias por permitirnos hoy hablar de lo que esperamos en ti, de poder tener la claridad de cómo don, la esperanza está puesta en ti. Llénanos, Señor, de ti hoy un poquito más. Reargúyenos, Señor, y exhórtanos a estar en buen testimonio, en testimonio de fe contigo, siempre y a todo momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.